Es para nosotros como Asointer un verdadero placer continuar con este segmento de nuestra propuesta de comunicación denominada Divas y Divos al Diván. A nuestro invitado de hoy y a nuestra invitada anterior que le estoy viendo, a doña Vivi, es que al trabajo social lo han enaltecido, que también sus textos, sus conferencias tienen una amplia convocatoria en América Latina y también en Europa, y por eso hemos querido cada mes tenerlos con nosotros. Fue la compañera colombiana Bárbara Zapata la primera entrevistada, Viviana la segunda, y hoy pues con mucho gusto tenemos al doctor Tomás Fernández, español, pero más latinoamericano que las ruinas mayas y que Machu Picchu, para coger dos extremos de la geografía americana. Paola Mejía lo va a entrevistar. Por cuestiones de horarios vamos a trabajar 1 hora, luego las preguntas que ustedes van a hacer las vamos a asumir y se van a ir contestando también en un video, porque el profesor va a haber un tiempo en que por razones de compromisos de su alto cargo, pues nos va a abandonar temporalmente, pero con la magia de todas estas telecomunicaciones vamos a poder conectarnos. También tenemos un video que lo transmitiremos después de las 7 de la noche. Paola, por favor, los micrófonos son tuyos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas. Un placer tener a Tomás en el diván. Creo que no podríamos haber encontrado una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor trabajador social para inaugurar el diván con el primer divo, ¿cierto? Las dos anteriores han sido divas y creo que para nosotros es un placer y te queremos agradecer, Tomás, por tener el corazón en América Latina, tener el corazón en Centroamérica y bueno, y tu corazón de nacimiento en España. Muchas gracias por este espacio. Un poco voy a hacer primero una reseña de quién es Tomás, para quienes no han tenido el placer de conocerlo antes. Y bueno, después empezamos como a conversar un poco. Tenerte en el diván es poder hablar de las experiencias, es poder hablar de Tomás, el trabajador social, pero también Tomás, el ser humano. Tomás es profesor desde hace más de 30 años, ha sido docente en varias universidades en España, en la Complutense, en la Universidad de Castilla-La Mancha y su último vinculación en docencia ha sido en la Universidad Abierta a Distancia. Tomás, además de ser antropólogo, de ser trabajador social, es antropólogo. Ha ocupado muchos cargos de gestión administrativa en muchas universidades y no solamente ha estado vinculado a la docencia de la gestión académica, sino que Tomás ha sido por muchos años columnista en el periódico El Mundo. Es uno de los periódicos o el periódico más importante en España. Por muchos años también se ha incorporado a distintos escenarios del arte, de la cultura, del cine, del teatro. Ha sido reconocido con muchísimas condecoraciones y muchísimos reconocimientos académicos internacionales. Pero adicional, digamos que Tomás llega a América Latina no a través de él, sino a través de sus escritos, por más de 100 artículos que tiene escritos y por más de 25 libros que ha publicado. Así llega a América Latina, lo conocemos o yo lo llego a conocer en el 2014 cuando mi profesora mentora me lo presenta, mi amada, que no sé si está por ahí, la profesora Lorena Garner, me lo presenta. Llega de España con un libro que se llama Introducción al Trabajo Social, publicado en el 2014 por Alianza Editores. Y para muchos de los profesores en América Latina, Tomás ha sido el mentor de muchos profesores, incluyéndome.
Por eso sentimos que inaugurar el diván con un trabajador social, que el mundo creo que le ha quedado pequeño para su capacidad y que ha hecho un aporte súper que importante, no solamente en la formación de estudiantes, sino, me atrevo a decirlo, en la formación de docentes en América Latina. El profesor Fernández siempre ha tenido un protagonismo muy especial en el mundo académico, en el mundo de la comunicación, en el mundo del arte y la cultura, y en el último tiempo se desempeña como diplomático del gobierno español en México, ¿sí? Tomás actualmente es consejero de educación de la Embajada Española en México para asuntos que tienen que ver con la educación en Centroamérica y el Caribe. O sea que además de todo lo anterior, hoy nos acompaña Tomás en su cargo actual, que es ser diplomático del gobierno español. Creo que para nosotros, trabajadores sociales, para nosotros, ecuatorianos, colombianos, me matan si no digo eso, para la asociación, es un orgullo poder tener a Tomás porque en sus 30 años de experiencia o en sus últimos 30 años ha sido muy renuente al protagonismo. No le gusta mucho la palabra divo. Creo que esta es una de las pocas entrevistas que ha dado en su historia. Ya nos contará si me equivoco o no. Y creo que eso todavía lo engrandece más porque dice el ser humano que es, ¿sí? Su calidad, su calidez y su humildad. Bueno, Tomás, es un gusto tenerte. Para nosotros serás el divo número 1, aunque para ti el concepto no te guste mucho, y te damos la bienvenida. Bueno, pues buenas tardes desde México y gracias por invitarme al diván y por la presentación. Que cuando a uno le hacen una presentación así, uno piensa cuántos años tengo. Y yo siempre pienso que hay que pensar más en el futuro, en el presente y el futuro, que no en el pasado. Bueno, y este agradecimiento se hace extensivo también pues, a la Asociación de Trabajo Social Regional de Ecuador, a Pati, a los compañeros y compañeras y a los estudiantes por esta convocatoria. Y estoy muy agradecido. Bueno, yo estoy encantado de que nos reencontremos de nuevo después de vernos presencialmente en Guayaquil hace pues, aproximadamente 1 año y medio en el Congreso de Ciencias Sociales. ¿Y quién nos iba a decir, Paola y Pati, quién nos iba a decir que pocos días después viviríamos esta desgraciada y preocupante pandemia? Así que, en primer lugar, yo quiero dedicar unas palabras a los familiares que han perdido sus seres queridos, que son palabras de solidaridad y de recuerdo. Me preguntas, o me preguntáis tanto, Pati como tú, ¿por qué no me gusta que me llamen divo? Y es muy sencillo, es porque el término divo-diva, antiguamente, y uno ya es antiguo, era para calificar a una figura por su popularidad. Y generalmente, por lo menos en España, se aplicaba a los cantantes de ópera. Pero también se entiende como divo a una persona engreída o creída de sí misma. Así que yo no me considero parte de estas dos acepciones del divo-diva del trabajo social, porque lo único que hago es que una parte de mi oficio docente, pues lo dedico a escribir, que es una necesidad vital de hace muchos años. Es más, yo creo que desde que era niño. Es decir, lo mismo que hace cualquier trabajador social o cualquier trabajador social en sus ámbitos de trabajo. Lo que ocurre es que los que escribimos tenemos una ventaja, y es que nuestros libros o nuestros artículos llegan a muchas partes del mundo, a miles de personas, y tenemos más repercusión mediática que el resto de los compañeros o compañeras. Pero si existen divas o divos en la profesión, siempre digo que serían los miles y miles de trabajadores sociales, voy a usar el femenino y el masculino, diré algunas veces trabajadores sociales, otros trabajadores sociales. Bueno, esos hombres y mujeres que realizan su labor diariamente, enfrentándose a la necesidad y problemas de las familias que viven en situación de vulnerabilidad, de exclusión social o de pobreza, y que además se ha cronificado mucho más durante la pandemia. Y los que escribimos, pues tenemos una vida cómoda, no tanto la docencia, porque la docencia la hacemos presencialmente, sino que cuando escribimos, generalmente, y en mi caso lo hacemos en casa,
y tenemos la experiencia o la ventaja de absorber las experiencias de los trabajadores sociales, analizarlos y finalmente reflejar sus experiencias en unos cuantos folios que posteriormente, si se llegan a publicar en editoriales con buena distribución, pues van a llegar a varios países del mundo con el reconocimiento de las personas que lo leen. Aunque, como he dicho anteriormente, el reconocimiento siempre debería recaer en las experiencias y las prácticas de los trabajadores sociales, que son, en definitiva, nuestra fuente de conocimientos. Creo que más o menos os he explicado, ante la pregunta que me habéis dicho, lo de Divo y Diva. Tomás, cuéntanos eso, como que cuando eras niño te surgió la necesidad de escribir o vienes escribiendo. Cuéntanos un poquito de ese contexto social donde naciste, de tu familia, de tu infancia, de esos recuerdos significativos que te marcaron y que hoy salen en la explicación que nos acabas de dar, de que te gusta escribir desde que eras niño. Bueno, yo nací en Madrid en una época oscura, dura y pobre económicamente. Lo digo porque vivimos una dictadura que duró 40 años después de un golpe de Estado que dio el general Franco y que culminó en una guerra civil que trajo consigo centenares de miles de muertos, de fusilados, de desaparecidos y de refugiados políticos, pero también de falta de libertades políticas, sindicales y de opinión. La situación sanitaria de los primeros años de mi vida, como posteriormente de mi adolescencia, debo decir que era desoladora. Una estructura institucional pobre en cantidad y calidad, una morbilidad creciente, derivada de la escasa alimentación, de la pobreza, de la ignorancia y del desamparo de amplísimos sectores de la población, y con una falta, que yo recuerde, de infraestructuras importantísimas, educativas, culturales y sociales. Fijaos que en los años 50 y 60 aproximadamente, 3 millones de personas tuvieron que emigrar a los distintos países de Europa Occidental para huir de la pobreza en la que vivía España. Y este era el contexto en que nací y que me crié. Así que provengo de una familia humilde, como eran la mayoría de las familias de aquella época. Mis padres, que ya han fallecido, pues yo los recuerdo siempre trabajando, cariñosos, intentando pues ofrecernos lo poco que había en aquellos momentos. Y si me preguntas por mí, pues yo me recuerdo como un niño introvertido, un niño tímido, frágil, después de tantas, pero sobre todo recuerdo muy preocupados porque mis padres descansaran después de tantas horas de trabajo diario. Pero también me recuerdo soñando con vivir las aventuras que veía en el cine las pocas veces que podía ir, que era pues el único escaparate que había hacia el exterior y que me llevaba a un mundo de ensoñación, frente a un mundo, a un país pobre y aburrido y donde no existía todavía la televisión, y por esto marcó gran parte de mi vida el cine, como también de las personas y de los amigos que tengo. ¿Y en el colegio? ¿Cómo fuiste en el colegio? Vamos a ver, Paola, en el colegio marca mucho, porque la época en la que nacemos y la ecuación de los primeros años siempre marca el presente y el futuro de nuestras frustraciones, pero también marca lo que queremos ser o lo que nos gustaría convertirnos en el futuro. Así que mi primer colegio tiene que ver con lo primero, porque lo recuerdo como una pesadilla de lo que nunca debería ser una institución educativa, como tampoco deberían ser los profesores que me daban las clases. Aunque claro, cuando uno lo valora ya con varias décadas, con el paso del tiempo, pues eran el reflejo de la dictadura y de la soberbia de unos pocos privilegiados. Me hace recordar que mi primer colegio se llamaba Usera, que estaba en un barrio de trabajadores. Cuando llegábamos por la mañana a clase nos hacían cantar el himno de la España fascista y posteriormente teníamos que rezar el rosario, aunque las familias no fueran creyentes. Era una educación pobre, dirigida a exaltar el régimen del dictador, donde sobresalían las palizas que nos daban los profesores en el colegio cuando llegábamos con un problema, 2 o 3 o 4, que estaba mal, problemas que eran los deberes que nos habían solicitado en nuestras casas.
Posteriormente abandoné el colegio con 10 años porque mi padre lo trasladaron a Barcelona y los compañeros que me encontré en el nuevo colegio eran los hijos de la inmigración española, que recalaba en aquellos años en las grandes ciudades, en un momento de desarrollo industrial y también de desarrollo urbanístico, porque sus padres tenían que buscarse la vida fuera de su lugar de origen, y estos niños, como yo, se convirtieron en mis primeros amigos cuando tenía aproximadamente, pues yo creo recordar unos 11 o 12 años. Las experiencias que viví con ellos, pues recuerdo mis primeros juegos, las primeras confidencias de lo mal que lo pasaban sus familias, pues trabajando 13, 14, 15 horas diarias y donde muchas veces estaban solos en sus casas. Y todo esto me sirvió para darme cuenta del sufrimiento de las familias que nos rodeaban. Sí recuerdo, y ahora que me lo preguntas, que Barcelona se convirtió en aquellos años en una ciudad cosmopolita y que fue un observatorio que marcaría mi rebeldía futura. Eso más o menos lo tengo claro. Porque en los años 60 y 70 empezaron a llegar a España miles de turistas europeos, franceses, ingleses, alemanes, daneses, noruegos, que querían disfrutar del sol de España como de las costumbres que a ellos les parecían extrañas, como es el flamenco o como es los toros. Y no se preocupaban de nada más, porque España era un desierto cultural. Era una España muy económica, así que cada día aumentaba el número de turistas que llegaban y que me permitieron darme cuenta, aunque en aquellos momentos, como digo, podía tener 11 años o 12, porque había sociedades mucho más ricas que la nuestra, que traían coches, que ganaban buenos salarios, o lo que nosotros pensamos que eran buenos salarios con respecto a los salarios que ganaban en España, bueno, que podían tomarse unas vacaciones, que viajaban, que hablaban idiomas y que nos decían que había partidos políticos que defendían la igualdad o la justicia social y que podían votar. Aunque esta última parte, debo decir que no era demasiado consciente porque me parecía extraño esto que me contó. Y todo este aprendizaje pues me permitió entender que existían otros mundos mejores que el nuestro. Y ahora con tu pregunta, ahora que lo pienso, yo creo que empecé a tomar conciencia de clase aproximadamente a los 12 años, que marcó finalmente lo que ha sido mi trayectoria o mi vida. Y ahí decidiste o te orientaste esa sensibilidad hacia la pobreza, hacia la clase obrera, ese acercamiento a las poblaciones migrantes. ¿Crees que de una u otra manera influyó en la toma de decisiones de estudiar trabajo social? ¿O por qué estudiaste trabajo social, Tomás? Vamos, antes de llegar a la universidad y estudiar trabajo social, yo tengo que decir que ocurrieron muchas cosas en mi vida. Volvimos a Madrid la familia, me puse a trabajar con 14 años en una tienda para hacer los recados. Posteriormente pasé por varios oficios que me permitieron sobrevivir económicamente, además de vivir pues, la experiencia, y fue importante, de elegirme los compañeros de una de las empresas en la que trabajé, representante sindical con 17 años. Me tuvieron que falsificar aquel acta porque era a partir de los 18 y, bueno, era para defender los pocos derechos que teníamos. Así que con esa inmadurez, pues me convertí en el blanco negativo de los dueños de la empresa. Bueno, con el dinero que empecé a ganar posteriormente, en vez de comprarme pues, un coche o comprarme una casa o unos electrodomésticos, siendo muy jovencito lo invertí en viajar fuera de España de una forma muy modesta. Así que, siendo joven, pues empecé a conocer otros países occidentales democráticos. Empecé a darme cuenta de lo que significaba la democracia, las ideologías, lo positivo que tenían los sistemas de protección social público que yo veía en Inglaterra o que veía en Alemania. Es decir, lo que empecé a darme cuenta en ese gran escaparate que era el exterior, que había otras formas de pensar mucho más abiertas y avanzadas socialmente. Y en mis viajes por Europa, pues ahí es donde yo pude conocer a algunos trabajadores sociales que se dedicaban a atender profesionalmente a los españoles, a los turcos o a los griegos. Sobre todo la zona mediterránea de Europa son los países, o somos los países más pobres. Eran hombres y mujeres que habían emigrado a otros países europeos
para mantener a sus familias. Y tengo que decir que me gustó aquella profesión social. Así que con 30 años, casado ya con un hijo y trabajando 10 horas al día, me matriculé en la Escuela de Trabajo Social de la Complutense de Madrid, después de haber estudiado anteriormente un año empresariales, porque yo provenía de las ciencias económicas y no podía acceder a carreras de ciencias sociales si no había aprobado el primer curso. Así que, a partir de aprobar el primer curso empresariales, pues pude finalmente matricularme en lo que deseaba y además acceder a la universidad, que era uno de mis sueños desde que era niño. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Era como lo soñabas cuando eras niño? ¿Llegar a la universidad? Bueno, para mí fue un sueño la universidad. Pero tengo que decir que en aquellos años la carrera de trabajo social acababa de llegar a la universidad, así que la preparación de los docentes de las asignaturas de la profesión, pues aunque tenían buena voluntad, la verdad es que era pobre en todos los sentidos, porque tenían una deficiente formación. Y luego también, pues la mayoría provenía de las antiguas escuelas religiosas, con métodos muy básicos, aunque había alguna excepción, que además de estudiar trabajo social, pues habían estudiado políticas o sociología. Tengo que decir que durante aquellos años de estudio nunca nos explicaron lo que eran, por un ejemplo, los modelos, las técnicas o las formas de intervenir, porque en lo único que yo recuerdo que se centraban era en la explicación de lo que llamaban el método básico, que tuvo a bien desarrollar pues una compañera años antes, que sirvió como base para hacer una intervención más profesionalizada. Pero sí recuerdo muy positivamente algunos profesores de psicología, de sociología, de antropología o de economía que me introdujeron pues, en la amplitud del resto de las ciencias sociales, como de sus autores más significativos. Kant, Comte, Durkheim, Weber, Foucault, Bourdieu, o los economistas clásicos como Marx o Malthus o Adam Smith. O los más modernos, como Marshall o como Keynes, que luego tanto influyeron en mis planteamientos ideológicos posteriores. Todos estos grandes pensadores, tengo que decir, que me facilitaron seguir profundizando en esas eras tan importantes, pero también mi contribución a lo que ha sido el trabajo social. ¿Y cómo llegas después de esa formación? ¿Cómo das ese salto de ser estudiante de trabajo social, de graduarte como trabajador social, a ser profesor? Bueno, vamos a ver, la formación de la carrera universitaria de trabajo social durante décadas, y me retrotraigo al tiempo, era de 3 años solamente. Se denominaba diplomatura, mientras que las licenciaturas duraban 5 años. Y si deseábamos seguir una carrera universitaria, como era mi caso, pues teníamos que estudiar una licenciatura. Así que yo opté por la antropología. Bueno, posteriormente accedí a los cursos de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro del Departamento de Ciencias Jurídicas, y posteriormente defendí mi tesis de doctorado en trabajo social con familias, que me sirvió pues, para seguir profundizando en el tema que tanto ha influido en mi vida personal, cuando veía la pobreza de las familias españolas como las dificultades que tenían para seguir adelante, que es lo que he comentado anteriormente, Paola. ¿Y cómo llegas a esa experiencia de ser docente? ¿Cómo la transitas? Vamos a ver, cuando yo terminé la carrera de trabajo social, era tanto mi interés por seguir aprendiendo y contribuir teóricamente a enriquecer el trabajo social, ese trabajo social que yo había visto en otros países, que aún perdiendo dinero, pues me presenté a una plaza de ayudante en la misma escuela que yo había estudiado un año antes. Aunque tengo que decir que, claro, yo no tenía ningún tipo de experiencia y además no tenía ningún tipo de expectativas. Solamente nos presentamos, si no recuerdo mal, 2 personas, pero tuve la fortuna que otra compañera que trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid y que había quedado, como es lógico, la primera, tuvo que renunciar porque jurídicamente no se podía acceder a 2 puestos de trabajo a la vez. Hoy sigue ocurriendo. En España existe lo que se llama la ley de incompatibilidades, que no puedes trabajar en 2 sitios. Así que yo entré en la universidad de una forma
sorpresiva, sin imaginármelo, y aquello me creó algunos conflictos con mis compañeras de trabajo social porque intuían lo que pensaba su formación. Así que me vieron como un competidor y la verdad es que pasé momentos muy complicados, pero contento de haber accedido por lo menos a la docencia de trabajo social. Y siendo docente, ¿te vincula este interés por escribir? ¿O encontraste en la escritura más bien la forma de canalizar tu sensibilidad por la situación de las familias y pudiste escribir sobre trabajo social familiar, uno de tus libros, y te pudiste vincular al tema de las políticas sociales, que también has escrito sobre políticas sociales? Cuéntanos ese tránsito entre el Tomás docente y el Tomás escritor, un escritor que a lo ancho de Iberoamérica se lee, se consulta, es referente de muchos cursos, es bibliografía recomendada por muchos docentes. ¿Cómo pasa eso? Bueno, como he comentado anteriormente, en mi formación tuve muchas lagunas intelectuales de trabajo social, pero también pude comprobar cómo estas lagunas existían en otros países de habla castellana, porque en algunos casos los pocos autores que escribían en aquel entonces estaban más preocupados por escribir y seguir reescribiendo la historia de las ideologías políticas o de las prácticas políticas, porque pensaban en aquellos tiempos que deberían influir en el trabajo social de los años 60 y 70 para cambiar la vida de las personas. Pero sin embargo, en aquellos momentos yo echaba de menos libros o que aquellos autores dedicaran más tiempo a realizar aportaciones teóricas y prácticas de intervención que nos sirviera a los trabajadores sociales o a los profesores de referentes para enfrentarnos a las necesidades y a los problemas de las familias a través de la aplicación de métodos, de modelos, de técnicas. Así que, bueno, años después, junto con la profesora Laura Ponce de León, durante muchos años realizamos miles, yo diría que miles de entrevistas a trabajadores y trabajadoras sociales, analizando las carencias técnicas o prácticas y las habilidades que habían ido desarrollando en su trabajo cotidiano y a lo largo del tiempo. Y con todas estas experiencias acumuladas, pues empezamos a escribir libros de trabajo social que aunara la teoría con la práctica para que sirvieran a los profesores y a los profesionales, pero también a los estudiantes, para enfrentarse a los desafíos pues, de una sociedad que sufre graves carencias económicas, sociales, afectivas de relación o de soledad en estos momentos que las sociedades están envejeciendo y que ya no hay hijos por la baja tasa de natalidad para cuidar a esos mayores. Y tengo que decir que en los años 90 publiqué 3 libros sobre la socialdemocracia como uno de los modelos ideológicos más importantes que se desarrollaron en la Europa occidental desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial para su propia reconstrucción y que trajo consigo altos grados de igualdad y de bienestar a los ciudadanos europeos. Bueno, y los escribí frente a esos teóricos del trabajo social que seguían, y todavía veo que algunos siguen, defendiendo modelos marxistas que como teoría histórica y política estuvo bien, pero que quizás no se hayan dado cuenta que el mundo se ha globalizado, que las necesidades como las expectativas actuales no son las mismas que en los años 60 y que como cualquier profesión debe estar en continua renovación. La historia está bien para tener una fotografía del pasado y aprovechar lo que podría ser el futuro, pero ya es hora de que nos esforcemos en escribir sobre los problemas contemporáneos a través de nuestras experiencias, porque creo que debemos aportar a la profesión mucha más base teórica. Y ahora bien, esto no quita que no debemos perder nuestras inquietudes políticas, aunque sean marxistas, porque siguen siendo una importante fuente de conocimiento que enriquece la vida democrática y que al final facilita mejorar la vida de las poblaciones. Pero tenemos que discernir lo que es la ideología y lo que es la teoría del trabajo social. Y ese es uno de los objetivos o de los muchos objetivos que me planteé en su momento.
Perdóname, Tomás, que me sacó un momentico el Zoom, pero sé que nuestras oyentes y nuestros asistentes estaban súper conectados. Eh, Quiero como un poco, sé que has escrito muchos libros, yo por ejemplo utilizo el libro de Introducción al Trabajo Social, que sé que han habido muchas ediciones de ese libro, algunas de mis colegas utilizan el texto de trabajo social comunitario con grupos o familiar, pero a mí en particular me llama la atención y quisiera que nos contaras un poco de dónde surge ese libro en el cual tú pones a 14 hombres a dar la cara y a hablarle a las mujeres. Y no trae sino a Saramago, premio Nobel, y no trae sino al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a que le den la cara a las mujeres y que hablen a las mujeres. Cuéntanos Bueno, un poquito de esa experiencia. Bueno, yo me imagino que te estás refiriendo al libro que se llamó Ellas, 14 hombres dan la cara. Me Sí, imagino, ¿no? Sí, sí, ese. escribía Saramago, escribía Zapatero. Bueno, esta contribución editorial fue una iniciativa de la Federación de Mujeres Progresistas en el año 2000. Yo pienso que fue una propuesta interesante para las mujeres, pero sobre todo fue importantísima para los hombres, porque siendo algunos o empezando a ser conscientes de la enorme brecha que había desigualdad, había que pensar entre todos, digo entre todos, hombres y mujeres, una futura ley que nos equiparara a todos y a todas a todos los ámbitos de la vida. Así que esta Federación de Mujeres Progresistas sumaron las opiniones de 14 hombres que reflexionamos sobre nuestras compañeras de vida. Es decir, estamos hablando de algo más del 50% del mundo. Y lo que hicimos, aparte de reflexionar, fueron propuestas concretas, prácticas y posibles, pues para que la sociedad asimilase que no había lugar para ningún tipo de discriminación. Lo que sí aprendimos los hombres que escribimos en aquel libro es que nos quedaba mucho por trabajar para conseguir una igualdad plena en el ámbito doméstico, en el ámbito económico, en el ámbito social o en el ámbito político, donde los hombres debemos esforzarnos mucho más porque somos infinitamente más responsables de la desigualdad y el paternalismo que nos persigue, pero que también nos condena desde tiempos inmemorables. No podremos decir que existe una sociedad democrática, una sociedad justa ni equitativa, mientras no nos equiparemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Hablamos de justicia social, hablamos de equidad, hablamos de igualdad, pero qué desiguales somos en nuestra práctica cotidiana, en nuestros ámbitos más cercanos, en nuestros ámbitos domésticos, en nuestros ámbitos de compañeros y compañeras. Qué difícil. Yo creo que todavía nos queda mucho camino que recorrer y fue una experiencia interesantísima para todos nosotros, porque yo que me tocó coordinar aquel libro, además de escribir, tengo que decir que nos costaba mucho ponernos ante un folio en blanco y no saber qué escribir de esas compañeras de vida que nos acompañan a lo largo de toda nuestra existencia. Sin embargo, había muchos libros donde las mujeres sí que habíais reflexionado sobre los hombres. Y a las mujeres, para las mujeres de esa iniciativa, ¿qué significó ese libro? Bueno, tengo que decir que algunas nos planteaban lo que decís son cosas muy básicas. Y yo, la parte que me correspondía a mí, luego estaban los demás autores, yo pensaba que llevaban mucha la razón. Y decía, sí, pero por lo menos hemos empezado a reflexionar y al darnos cuenta de la gran desigualdad que existe. Desgraciadamente, lo leyeron mucho más mujeres que hombres, aunque algunos hombres también. Fue un libro que fue un regalo de aquellas Navidades, tanto a todos los diputados en el Congreso como en el Senado. Pero ya digo que desgraciadamente lo leyeron más mujeres que hombres, pero posteriormente ya se aprobó una ley que se puso en práctica y que por lo menos exige que haya el 50% de hombres y mujeres, tanto en el ámbito político como en el ámbito, por ejemplo, empresarial, donde en aquellos momentos solamente había un 7% de mujeres. Bueno, ahora se ha conseguido que haya un 18, un 20%, es decir, que todavía queda muchísimo tiempo.
mucho tiempo y mucho camino por recorrer. Y durante todos esos años, porque siento que el ser escritor y tus proyectos editoriales en trabajo social han sido parte fundamental de la construcción de tu experiencia profesional junto con la profesora Laura. Como qué experiencias, qué se siente llegar a tantas partes del mundo, cómo se comunican contigo tus lectores, qué te dicen. Bueno, vamos a ver, la verdad es que hay muchas experiencias, pero bueno, son anécdotas, anécdotas que no dejan de sorprenderme. Estudiantes que me escriben desde puntos remotos de cualquier continente, por ejemplo, para solicitarme datos de mi padre, porque claro, como escribí hace tantos años los primeros libros, pues piensan que fue mi padre el que los escribió. Y por lo tanto hay veces que les sigo la corriente y les cuento cosas mías, ¿no? Como si fuera de mi padre. Hay veces que también pues, los estudiantes me preguntan sobre mi vida académica porque tienen que realizar un trabajo que les han solicitado sus profesores y te llama la atención porque me considero un estudiante todavía, porque a lo largo de la vida tenemos que seguir formándonos o porque hay veces que no entienden alguna cosa de los libros y cuando les contesto, porque se lo han solicitado a sus profesores, pues los profesores no les creen y me solicitan que les escriban o que les llamen por teléfono para que sepan, por ejemplo, que soy yo. Esto es muy curioso, pero me ocurre bastantes cosas. Bueno, o profesionales que no sabiendo cómo aplicar los métodos que describimos en los libros, preguntan cómo intervenir o cómo tienen que aplicar un modelo o las técnicas para no equivocarse. Pero bueno, estas anécdotas, tengo que decir que recibimos bastantes, pero también veo que hay mucho interés por mejorar la formación y por mejorar la intervención. Bueno, esa es la vida de los que nos dedicamos, a escribir. Y siempre pensando que podemos mejorar nuestros libros, nuestras técnicas, nuestra intervención. Yo no conozco, o conozco muy pocos compañeros y compañeras que después de escribir, al cabo del tiempo, no estén conformes con lo que han escrito. Y cuántas veces decimos, me gustaría volver a reescribirlo. Esto no va a pasar una vez, esto va a pasar siempre que volvamos a leer o releer un libro o un artículo. Bueno, y ya pasando del Tomás escritor al Tomás que ha ocupado muchos cargos de gestión académica, has pasado por muchos cargos dentro de distintas universidades, los últimos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como vicerrector de centros asociados y de relaciones institucionales. ¿Cómo esos cargos y cómo esa parte administrativa de la gestión académica crees que contribuyó a la experiencia profesional y a tu proyecto profesional? Vamos a ver, Paula, solo podremos mejorar nuestros ámbitos profesionales o políticos si tomamos decisiones. Así que los cargos de gestión nos sirven como experiencia personal, pero también formativa y profesional. Definir la gestión es complicado, pero podríamos decir que la acción o el efecto de administrar y dirigir una organización a través de los trámites que sean necesarios, o si lo diriges, lo que tú creas los mejores en su aplicación para resolver generalmente un problema, porque la gestión es para resolver casi siempre problemas. Habitualmente suelen ser de carácter administrativo, pero también suelen ser de carácter profesional o personal si entre las competencias entran los recursos humanos de una institución. En este último cargo me ha tocado gestionar pues 61 centros que llevamos en el exterior, muchísimos centros asociados y luego 12 en el exterior, por lo tanto, había centenares de profesores y de personas que también gestionaban estos centros. Yo creo que es importante vivir la experiencia porque nos permite introducirnos, además de lo que te he comentado, en el mundo de los proyectos que tiene que tener cualquier institución, que además requieren procesos de planificación, de desarrollo, de implementación de esos proyectos y finalmente de supervisión de todo el trabajo que se realiza en una institución. Porque
yo diría que hay que dar el paso, porque hay veces que nos quejamos de nuestras instituciones, pero nos involucramos poco para mejorarlas. Así que mi consejo es que si no estamos de acuerdo en cómo se gestionan, pues yo creo que debemos asumir y llevar a cabo estas responsabilidades pues para conseguir los objetivos de la organización y mejorar la vida de las personas, pero también de los objetivos que tenga la institución. Es decir, animo a todos los trabajadores sociales, si tienen la oportunidad, que den el paso. ¿Y cómo te conviertes en columnista? ¿Cómo es que Tomás, trabajador social, termina siendo columnista de uno de los periódicos más importantes de España? Bueno, esto tengo que decir que es bastante largo. Esto es muy largo porque nos tenemos que retrotraer a cuando yo era niño. Bueno, en aquellos años, no me quiero entretener mucho porque es largo, pero en aquellos años no había tebeos o no había cómics para leer porque la vida era, como digo, muy pobre, muy pobre. Y yo prácticamente aprendí a leer a través de un periódico que le llegaba a mi abuelo, que vivía en un pueblo. Es decir, yo iba de vacaciones, me llevaban de Madrid al pueblo y allí me pasaba 3 meses, y le llegaba un periódico a las 3 de la tarde. Y a las 4 ya se había dormido mi abuelo. A mí me hacían como niño echarme la siesta, y yo bajaba poco a poco unas escaleras que había, tomaba el periódico, y como ya había empezado a leer, pues yo empezaba a leer aquel periódico, que había distintas secciones, había internacional, política, había toros, había fútbol, todo aquello, es decir, todo aquello. Y en vez de convertirse o convertir aquellos héroes de los cómics que yo no leía, pues los periodistas se convirtieron en mis héroes. Y eso también me marcó mi vida. Primero porque me introduje en el mundo de la sociedad de aquella época, aunque digo que era pobre, pero me permitía conocer otros mundos más reales. Así que cuando llegué al periódico, que fue por accidente, es porque un periodista un día me llamó y me dijo: oye, Tomás, te quiero hacer una entrevista. Y yo en aquellos momentos estaba trabajando en una zona muy marginal de Madrid. Yo le dije: mira, la noticia no soy yo, la noticia son estos niños que viviendo a 5 kilómetros del centro de Madrid no lo conocían. Y ahí es donde este periodista primero hace un reportaje de aquellas situaciones dramáticas en las que vivían muchas familias, y posteriormente me solicitó una columna de opinión. Bueno, inmediatamente me solicitó una segunda, una tercera, una cuarta, que tuvo una cierta repercusión política, con alguna denuncia que otra por algunos políticos, y finalmente, bueno, terminé en el periódico como columnista. Y me sirvió para darme cuenta, primero, como columnista de opinión, y me sirvió para darme cuenta que la opinión política solo interesa a las personas a las que dirigen las críticas. Es decir, que no lo lee todo el mundo. Y esas personas pues se enfadan por los egos que suelen tener, y además terminan creyéndose que tienen toda la razón en las decisiones que toman, y un tanto por ciento, por lo que conozco, importante, terminan separándose de las aspiraciones de los lectores, que son los que le han votado. Así que, contestando a tu pregunta, si es importante que los trabajadores sociales participamos en los medios de comunicación, si es importante, yo te diría que sí, y sí con mayúsculas, porque hay muchas razones. Primero, para que nos conozcan nuestras inquietudes sociales, para denunciar los abusos que nos encontramos diariamente, para que conozcan que existen millones de personas en situación de precariedad, para que sepan que existe una profesión muy digna que se preocupa por mejorar el bienestar de las personas, etcétera, etcétera. Pero aparte de estas cosas, lo que más satisfacción me producía es cuando en el periódico me ofrecían media página o una página del periódico para que hiciera algún reportaje, y entonces es cuando me podía explayar en una entrevista con alguna familia que tenía problemas, porque los responsables de las instituciones públicas sí solían hacer el esfuerzo de solucionar estos problemas para no quemarse políticamente. Pero además los medios de comunicación
tenían otra ventaja y tienen otra ventaja. Es que si es un reportaje social interesante, y esto lo podemos ver todos los días en los medios de televisión, el resto de los medios, ya sean las radios o los medios escritos o los medios audiovisuales, se hacen eco de la noticia, generan opinión y el problema sí que se puede solucionar. No podremos solucionar, que eso sería lo ideal globalmente, pero sí que se pueden solucionar algunos problemas. Es decir, que también animo a los trabajadores sociales para que si algún día tienen la oportunidad, entren en el mundo del periodismo, que para mí ha sido, tengo que decirlo, muy, muy gratificante. ¿Y cómo llegas a la cultura, al arte, al cine, a la música? Algunas personas me han dicho que tienes, que si queremos el autógrafo de alguna actriz española o de algún cantante español, pues te digamos a ti. Vamos a ver, no sé quién te ha contado esto, porque me estás haciendo una entrevista personal y no me lo imaginaba. Bueno, desconozco quién te lo ha cortado, pero sí. ¿Pero es verdad o no? ¿Mi pajarito miente o no? No. Vamos a ver, los amigos que me rodean en mi vida diaria, es cierto que tienen que ver con el mundo de la literatura, bueno, el mundo artístico en general. Quizás porque has nombrado actrices o actores, quizás porque en el momento ¿Y cantantes? Sí, también. Pero quizás en el momento en que los conozco, un actor, una actriz, a un guionista, o un director, o un cantante, en el momento en que nos conocemos, yo creo que tengo la sensación mutua que tenemos algo en común. Y te lo voy a explicar. Los actrices o los actores desde su formación lo que hacen es desarrollar emociones mucho más intensamente que otros profesionales, porque es en lo que se forman. Así que yo creo que esto tiene mucho que ver con las habilidades que debemos practicar los trabajadores sociales con las personas que atendemos en los servicios sociales. Y una cosa fundamental es la empatía, es decir, la empatía. La empatía que desarrollan, ya te digo, que muchos actores y actrices, que es, o que se entiende como la capacidad que tiene una persona en percibir los sentimientos, los pensamientos y emociones de los demás, y que está basada en el reconocimiento del otro como algo similar, como una persona que es igual que tú. Y esto se realiza a través de la escucha activa, del ponerse en lugar del otro, de comprender lo que nos cuentan para conocer sus afectos, sus motivaciones, sus comportamientos o los resultados de esos comportamientos. Bueno, pues es lo mismo que hacen los actores cuando construyen los personajes para que sean creíbles. Así que personalmente, la verdad es que me aportan muchas claves para enfrentarme a los desafíos de mi vida personal y profesional, y además porque disfruto de la compañía, de su compañía, porque me introducen en el mundo de la historia, en el mundo de los guiones, de los personajes históricos o contemporáneos, en sus formas de hablar, en sus formas de comportarse, bueno, frente al resto de los personajes. De cómo, por ejemplo, encarar los conflictos, los amores, los sueños. Es decir, que para mí son una fuente de inspiración que creo que nos sirve muy bien para los trabajadores sociales. También otro consejo que le diría es que si pueden, que se acerquen a las escuelas de arte dramático, porque les vendría muy bien y nos vendría muy bien precisamente para desarrollar esa empatía y esa sensibilidad y todas esas emociones. Pues si lograste convencer a los sociólogos que te dieran doctorados honoris causa, yo creo que eso es el tope. O sea, uno entrar en un trabajador social, entrar en el mundo de la sociología y que te den doctorados honoris causa en sociología, creo que para mí eso es como de ponerle velita, más o menos. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo logras tener, yo no sé, creo que 3 o 4 doctorados honoris causa? Bueno, vamos a ver, tengo 3 y es cierto que estoy muy agradecido a los rectorados como a las facultades de Sociología y Educación que me lo propusieron. Vamos a ver, me lo propusieron por varias razones.
porque con estas universidades colaboré durante muchos años voluntariamente, impartiendo clases durante mis vacaciones, conferencias, seminarios, crear convenios para que los profesores intercambiaran conocimientos y prácticas o para que sus profesores pues, realizaran estancias en facultades españolas o publicando libros entre docentes de ambos países para que contribuyeran al conocimiento de sus áreas. Así que por esta labor de años me propusieron nombrarme doctor honoris causa de sus universidades, de la que estoy, ya digo, muy agradecido. Bueno, sin embargo, no veo, Paola, que en las escuelas de trabajo social sería la pregunta, ¿por qué en sociología y no en trabajo social? Claro, no solicitan a sus rectorados doctores honoris causa para los trabajadores sociales. Tengo que decir que desconozco el porqué, aunque podría, intuyo que podría ser por varias razones. Una podría ser por la falta de experiencia para defender una profesión con pocos doctores, aunque cada día veo que aumenta exponencialmente su número. Bueno, otra podría ser porque todavía nos sentimos acomplejados si nos comparamos con otras ciencias sociales más tradicionales y con mucha más producción intelectual. Bueno, también podría ser porque algunos compañeros prefieren no proponer a nadie para seguir luciéndose como divos, lo digo en plan de broma, aunque carezcan de un cierto prestigio. Bueno, pero también podría ser por el desconocimiento de los trámites que hay que realizar porque carecemos de experiencia para solicitarlos. Bueno, frente a todas estas ideas, que son muy básicas, yo les diría a los profesores del área de trabajo social que se atrevan a solicitar estos doctorados honoris causa para aquellos docentes pues, que ellos crean conveniente por su historia científica, por sus contribuciones intelectuales o por el esfuerzo que han realizado en el área de trabajo social. Bueno, lo que sí compruebo cada día es que hay más compañeros y compañeras que demuestran que a través de investigaciones y publicaciones científicas están dignificando y aumentando el prestigio de un área tan importante y necesaria y desconocida como es el trabajo social. Es decir, que nos queda que un camino por recorrer, pero hay que animarse porque tenemos compañeros y compañeras que se lo merecen. Tomás, ¿y por qué no nos invitas a tu biblioteca, la biblioteca que tienes en Sevilla? Y hay muchas otras cosas que quisiéramos conversar, pero quisiera que no fuéramos tú y yo hablando, nos quedan 8 minutos, sino que pudiéramos escuchar un par de preguntas del público, ¿te parece? Entonces yo quisiera como que nos invitaras a tu biblioteca, que sé que tienes una biblioteca en Sevilla, que les dieras un mensaje a los estudiantes, a nuestros estudiantes que están allí, que siento que hoy, como nosotros y como Asointer, ven en ti una figura reconocida y ven en ti un perfil profesional que puede guiar sus caminos y que abriéramos un poquito el espacio a un par de preguntas, ¿te parece? Bueno, me parece, pero lo que dices de la biblioteca, esto lo has debido ver de internet, sin lugar a dudas, ¿eh? Preparé, hice la tarea. Bueno, tengo que decir que cuando me lo dijeron, mi primera sensación fue de preocupación porque significaba pues, que llevaba muchos años de esfuerzo y trabajo, pero muy agradecido porque se aprobó por unanimidad de todas las personas que forman parte del consorcio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que me propusieron para poner mi nombre a la biblioteca. Bueno, me sentí, tengo que decir, contento porque la iniciativa partió de los estudiantes que son los referentes en mi vida y porque debían ser los verdaderos protagonistas de la educación, además de que deberíamos cuidar lo mejor posible para que se enfrente a la complejidad de los desafíos del presente y del futuro de nuestras sociedades. ¿Qué es lo que les diría yo a los estudiantes para terminar esta entrevista? Bueno, yo me imagino que si se han matriculado de trabajo social es que tienen claras sus aspiraciones. Pero también les diría que sean conscientes que en este siglo XXI nos estamos enfrentando a muchas transformaciones que han traído consigo grandes beneficios para una parte importante de la humanidad, pero que también están produciendo un aumento de las personas que se sienten castigadas por la vida,
que son incapaces de enfrentarse a la tarea diaria de sobrevivir, pero que ante cualquier adversidad debemos estar convencidos que si les ofrecemos las oportunidades necesarias, las personas o las familias siempre pueden reflexionar, pueden cambiar, pueden actuar o pueden elegir un nuevo camino para rehacerse, para reconvertirse o para reconvertir las crisis en oportunidades. Así que les diría que a través de sus profesores que van a tener durante la carrera, van a aprender los fundamentos teóricos y metodológicos que les va a permitir desarrollar las habilidades necesarias para capacitar a las familias, a los grupos, a las comunidades en el futuro, sobre todo para que puedan hacer frente a las necesidades y problemas. Han elegido, y yo estoy seguro han elegido una carrera ilusionante, pero van a necesitar formarse a lo largo de la vida, porque el mundo, por suerte, es diverso, es plural, es rico en cuanto a emociones, a sentimientos, a frustraciones, por no conseguir los objetivos que nos planteamos a lo largo de nuestra vida. Si es que lo tuvieran, porque veo a miles y miles de familias que no lo tienen, porque como he dicho, lo único que quieren es sobrevivir. Así que los desafíos a los que se van a enfrentar los estudiantes a lo largo de su vida, yo les diría que pongan tanta pasión como seguro que le están poniendo a sus estudios, porque todo su conjunto les va a ayudar a ser mejores trabajadores sociales en una de las profesiones más dignas que tenemos dentro de las ciencias sociales, que ha sido mi aprendizaje desde, como te he dicho, desde adolescente pensé que era el trabajo social. Bien, bueno, nos saludan en el chat de Chile, de Argentina. Veo varios colegas docentes de Ecuador, de Quito, de la Universidad Católica. Quisiéramos aprovechar estos 5 minutos que tenemos para alguna pregunta, algún comentario. Si no alcanzamos a resolver todas las inquietudes, las pueden dejar en el chat, que Tomás va a dar respuesta a sus preguntas y vamos a enviarles el video, ¿sí? Él tiene que retirarse por un compromiso, pero su compromiso queda con nosotros. ¿Alguien? Dime. Si hay una pregunta, estupendo, y si no, como he dicho anteriormente, yo contesto todas las preguntas posteriormente. Vale. Porque veo que se me va haciendo el tiempo. Si ya te tienes que ir. ¿Alguna pregunta? Las dejamos en el chat. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere despedir a Tomás y darle los agradecimientos para que yo no sea la única que hable? Buenas noches, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, Talía, te escuchamos. Hola. Mucho gusto. Soy de la provincia del Oro, Pasaje Vivo. Mi pregunta sería, el trabajador social hace distintos trabajos en ciertas áreas, ¿verdad? ¿O en qué se enfoca el trabajador social en las áreas, digamos, en el hospital, en una escuela y así sucesivamente? Mira, Talía, los trabajadores sociales estamos en muchos ámbitos, prácticamente en todos los ámbitos de la vida, Talía. Estamos en los servicios sociales, estamos en las cárceles o en las instituciones penitenciarias, estamos en los servicios de salud, en los servicios de educación, estamos en las empresas, es decir, lo que es el mundo plural que nos rodea. Podemos estar y estamos en todos estos sitios, en todos estos ámbitos de trabajo laboral. Es decir, es infinito y todavía lo mucho que nos queda por hacer. Entonces hacen la misma función en todas esas áreas. No. Bueno, la función más o menos es la misma. Tenemos que intervenir. Lo que ocurre es que no es lo mismo intervenir con un niño abandonado que con una persona mayor que no tiene hijos, o con alguien que está sufriendo la soledad, o intervenir con una familia que tiene algún familiar en instituciones penitenciarias. Son formas distintas, pero con nuestros métodos, nuestros modelos y nuestras técnicas, pues tenemos que intervenir. Tenemos que intervenir, exactamente igual que hace un médico con su paciente, exactamente igual. Ok, muy amable, gracias. Un gusto. Bueno, Jacqueline, una pregunta cortica para despedir a Tomás, que se tiene que ir, y el resto de las preguntas con muchísimo gusto por el chat, ¿vale?
Hola, Jacqueline. Buenas noches con todos. Hola. Una pregunta rapidita. ¿A qué se debe que en estos años las mujeres se han empoderado mucho en la carrera de trabajo social? Esa es mi pregunta, gracias. Ahora, Jacqueline, vamos a ver, las mujeres estáis empoderadas históricamente en trabajo social. Wow. Cuando yo estudiaba, el 11% éramos solamente hombres. Y hoy veo que hay veces, dependiendo, entre el 15 y el 18%. Es decir, que las mujeres sí que estáis empoderadas toda la vida y, bueno, tenéis una visión, yo diría que infinitamente más profesional que nosotros los hombres, que empezamos a aprender de vosotras, porque vuestra mirada va más allá, y tengo que decirlo como una crítica, de la cortedad de nuestra mirada, tanto social como familiar, como en la igualdad en la que yo he hablado. A mí lo que sí me gustaría es que los hombres nos empoderáramos más, pues para que existieran más trabajadores sociales en todos los ámbitos, y porque tenemos mucho que aprender de todas vosotras, por la gran experiencia que tenéis. Gracias, Pati, por tus palabras. Gracias por hacerme socio honorario de vuestra asociación, que te digo que la llevo con el mismo orgullo que si como si me hubieran dado un honoris causa. Y siempre que voy a una universidad o a alguna institución, siempre hablo de vosotras y de vosotros y del esfuerzo que hacéis diariamente por dignificar esta profesión. Muchísimas gracias. Y gracias, Paola, por tu entrevista y por tenerme durante este tiempo al diván, aunque tengo que decirte que me ha sorprendido porque es la primera vez que me hacen una entrevista personal, que no estoy acostumbrado a ella, pero gracias porque me ha emocionado, sobre todo porque me has hecho recordar pasajes de mi vida que casi nunca cuento porque forma parte de la vida privada. Pero hay algunos aspectos de la vida privada que no está mal compartir con los demás por si les sirve como experiencia. Así que gracias y hasta siempre. Hasta siempre, pero siempre podéis contar conmigo siempre que lo necesitáis. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias.